Muchas gracias, un saludo a todos los asistentes y a la gente que nos mira a través de la transmisión en directa, y felicidades a Karen porque va soltándose cada vez más en este terror escénico que tiene y que espero que se le termine de quitar pronto. Bueno, me toca hablar por 15 minutos, que es lo que cada uno de los oradores vamos a hablar más o menos, sobre el tema el fraude electoral como elemento esencial del socialismo del siglo XXI. Para decir esto rápidamente, yo hago 3 afirmaciones que voy a demostrar a lo largo de la exposición. Afirmo primero que en las Américas hay 5 dictaduras denominadas del socialismo del siglo XXI, Cuba, de la que nadie tiene duda, Venezuela, de la que tampoco quedan dudas, pero además Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Y que son dictaduras porque no respetan ninguno de los elementos esenciales de la democracia y porque tienen todas las características de que el líder, el jefe de Estado y el gobierno están más allá de la ley, están por encima de la ley. Primera afirmación. Segunda afirmación, sostengo que el socialismo del siglo XXI, en estos países, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, simula, aparenta, tiene careta, tiene disfraz de democracia, utilizando el eslogan de que si hay elecciones hay democracia, que es un eslogan absolutamente falso en el contexto de lo que se entiende por democracia y de lo que es, sobre todo, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales de la persona. Mi tercera afirmación es que el fraude electoral, y es el objeto de la charla, es el elemento esencial del sistema del socialismo del siglo XXI, creado a partir de la concepción castrista de la política y de la historia, y que ha institucionalizado el fraude para perpetuarse en el poder. Vamos con lo primero. Las 5 dictaduras del socialismo del siglo XXI. El año 99, un electo presidente de Venezuela muy débil, Hugo Chávez, en busca de sostenerse en el poder, acude a la dictadura más antigua que estaba agonizante, el periodo especial, Fidel Castro, Cuba, y se produce una simbiosis que el mundo, que los latinoamericanos, que los demócratas, que los americanos tardamos en darnos cuenta. Se forma la alianza entre el hambre y la gana de comer, la necesidad de Chávez de permanecer en el poder y la necesidad de Castro de sobrevivir también, y eso se convierte en la recreación genial por parte del castrismo de su foquismo castrista, comunista, estalinista del 60, y con esa idea de expandirse y de tener presencia en las Américas, en toda América Latina, para la que habían desarrollado guerrillas, crímenes, conspiraciones y toda suerte de delitos en la década del 60, 70 y cerca de los 80, y que convierten ese foquismo en un foquismo electoral. Con el dinero de la Venezuela, que después tendría mucho más dinero con el incremento de los precios del petróleo en la primera década del siglo XXI, la región se ve sorprendida por la expansión de un movimiento bolivariano denominado ALBA, que incluso llega a tocar los organismos internacionales cuando ponen como secretario general de la OEA a Insulza, y cuando esa organización es neutralizada y se empiezan a crear organismos internacionales parademocráticos para favorecer a este sistema que se llamaba democracia y que tenía presidentes y que ganaban elecciones, que empiezan a cambiar sus constituciones, que empiezan a formar una liga regional, que se declaran prontamente antiimperialistas y que terminan por constituir un bloque que hoy día todavía domina la Organización de Estados Americanos, un bloque que expande la violación de los derechos humanos, de los principios de democracia y de los principios esenciales de alternancia en el poder, para instituir presidentes, entre comillas, jefes de gobierno, a perpetuidad en el modelo castrista, pero con la simulación de democracia a través de las elecciones. Y cuando se empieza a acusar a esos regímenes de ser autoritarios, de violar los derechos humanos y de violar los elementos de la democracia,
se amparan en el hecho de decir hay elecciones y nosotros ganamos elecciones y eso es lo que sabemos hacer. Y así cambian constituciones, cambian leyes, establecen una dinámica y tenemos hoy día esos 5 países, la Venezuela de Chávez Maduro, el Ecuador de Correa y eventualmente Moreno, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de los Ortega, y han perdido algún espacio con la Argentina de los Kirchner, con el Brasil del Partido de los Trabajadores, no han podido penetrar en el Perú, han fracasado en Centroamérica, aunque tienen un pie puesto en El Salvador. Y estos regímenes son dictatoriales porque la democracia, para ser tal, en el concepto básico de la Carta Democrática Interamericana, debe poseer 5 elementos. Primero, debe respetar los derechos humanos y las libertades individuales. En segundo lugar, debe estar vigente el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que ningún gobernante puede estar por encima de la ley. Y si ustedes ven a estos gobernantes, son la ley. Chávez o Maduro diciendo por televisión qué canal de televisión se va a expropiar mañana, qué allanamiento se va a producir, a quién se va a meter a la cárcel, dónde va a ir a dar el opositor que estaba haciendo un discurso de oposición 1 o 2 días antes, Correa haciendo lo mismo en sus sabatinas o en sus comunicaciones diarias, haciendo exactamente lo mismo Ortega en Nicaragua y Evo Morales. Están por encima de la ley. Esa gran frase del dictador cocalero Evo Morales, que dice que cuando la ley prohíbe algo yo le meto nomás y para eso están los abogados para arreglar, que está registrada en los anales de la historia, muestra cómo el Estado de Derecho es reemplazado por la voluntad individual y cuando eso pasa, eso es una dictadura. Otro elemento que no se respeta es la existencia de organizaciones políticas y sociales en libertad y las elecciones limpias, justas, que representen el voto universal y secreto. Este es el tema que pinta de cuerpo entero a las dictaduras y si alguien tiene alguna duda, son países que además de todo lo que he señalado, concentran todos los poderes del Estado en la autoridad principal, en el jefe de Estado, en el dictador, controlan el poder judicial que lo usan para perseguir y reprimir, controlan el poder o el órgano electoral que lo usan para consolidar su fraude electoral, han convertido el sistema de fiscales y de justicia en el mecanismo de represión y eso ha traído consigo otro elemento que no está escrito pero que ya es un elemento de cartelera que demuestra que son dictaduras, la existencia de presos políticos, la existencia de perseguidos políticos y la existencia de exiliados políticos. En esta mesa hay un exiliado del Ecuador, en el salón hay exiliados venezolanos, bolivianos. No puede haber democracia cuando un país no puede garantizar la vida en tranquilidad mínima de sus ciudadanos y los fuerza al exilio por medio de persecuciones judiciales o extrajudiciales. Estas dictaduras, segundo elemento de demostración, simulan democracia. Con el eslogan, si hay elecciones hay democracia, que es una gran mentira. Porque primero, las elecciones, si fueran periódicas, limpias, justas, fundadas en el voto universal y secreto como representación o expresión de la soberanía popular, serían solamente uno de los 5 elementos de la democracia. Suponiendo que las elecciones tengan esas características, que como demostraré enseguida no las tienen, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la división e independencia de los poderes públicos? ¿Ustedes creen que pueden haber elecciones limpias con un poder judicial, con jueces o fiscales, inhabilitando candidatos de la oposición o con un órgano electoral que amaña al candidato oficialista lo que él quiere sacar como resultado electoral? Eso es imposible. O sea que por naturaleza, de principio, es un solo elemento de la democracia y ni siquiera ese elemento se cumple. ¿Y las pruebas dónde están? Venezuela 2013, Bolivia 2014, Nicaragua 2016, Ecuador 2017. Elecciones generales para elegir presidentes. En Venezuela 2013 gana la elección el opositor Enrique Capriles, hoy ya inhabilitado por 15 años. Se hace un recuento electoral, se vive una escena igual a la que se está viviendo hoy día en el Ecuador. En la tarde en boca de urna ganaba el opositor, en la noche se prenden y se apagan las luces y aparece ganando el del gobierno. Finalmente lo que era una ganancia del 53 contra 47 se vuelve una ganancia de casi el 51% del oficialismo contra el opositor grita, reclama, el mecanismo legal no le permite, entonces salen a las calles y en las calles es más fuerte con todo su aparato de publicidad a la dictadura y se queda Maduro en el gobierno.
Parece la misma película que estamos viviendo hoy día en el Ecuador. En Bolivia, con su propia constitución en el 2014, el dictador cocalero Evo Morales no podía ir más a elecciones, porque ya había ido a la reelección. Entonces lo que hace es que su órgano constitucional, su poder judicial, interprete su constitución y se habilita. ¿Y a quién le van a reclamar? Y después de eso, todo el fraude en la cadena de la votación. En Nicaragua se acaba de presenciar el año pasado cómo hacen desaparecer la oposición por decisión judicial, primero en el Congreso y después de la elección. Y tenemos una elección con candidatos únicos, donde Ortega y su mujer son una nueva dinastía muy parecida a la de Somoza en Nicaragua, dictadores. Y hoy día estamos viviendo el tema del Ecuador, sobre el que los oradores aquí presentes van a hablar con mucho más detalle. No hay elecciones limpias, no hay elecciones justas, porque además no hay condiciones de democracia. Y las condiciones de la democracia la da todo ese conjunto de elementos que ya he referido. Para que haya democracia tienen que respetar los derechos humanos, tiene que haber derecho de disenso, tiene que haber libertad de prensa, tengo que poder expresar libremente mis ideas, buenas o malas, en búsqueda de que el pueblo las acepte o las rechace, sin el peligro de que el gobernante de turno me mande un juez para que me mande a la cárcel con un delito que ellos han inventado a través de una ley infame. Tercer elemento de demostración. Se ha institucionalizado el fraude, y el fraude es un elemento esencial del socialismo del siglo XXI. Fraude es delito, fraude es toda acción contraria a la verdad. Fraude electoral es la intervención ilícita en un proceso electoral para impedir, para anular o para modificar los resultados. La institucionalización del fraude, ¿cómo se produce? Cambian la Constitución. Y al cambiar la Constitución en todos estos países le han cambiado el nombre a las instituciones fundamentales del Estado. La Corte Suprema de Justicia se ha pasado a llamar Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. La Corte Nacional Electoral se ha vuelto a llamar Consejo Nacional Electoral y lo han vuelto poder del Estado antes era un órgano. Y han hecho esto no solamente para despedir, haciendo desaparecer el órgano a los funcionarios electos que habían ahí, sino para nombrar en esos organismos a gente de su partido y gente de su manipulación. Afirmo e invito a una demostración en contrario, que todos los órganos electorales o consejos o cortes nacionales electorales de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua no tienen un elemento independiente. Son todos elementos e individuos absolutamente dependientes del gobierno, y eso no fuera nada, aterrorizados para cumplir las órdenes del gobierno. Además de hacer esto en la institucionalización del fraude, crean leyes, crean disposiciones legales, que son en el fondo leyes infames. Yo he definido las leyes infames como aquellas que se aprueban respetando todo el proceso legal, entre comillas, de la formulación de una ley, pero que en su objeto y contenido violan los derechos humanos. Y una de esas leyes infames, en varios de sus artículos, es el Código de la Democracia del Ecuador, por ejemplo, que llaman Código de la Democracia a la ley electoral de Bolivia o a la ley electoral de Venezuela, donde establecen una serie de mecanismos, no solamente para hacer fraude, sino para impedir las reclamaciones, para inhabilitar candidatos y para que el gobernante, con su candidato electo, pueda ganar las elecciones institucionalmente. O sea, son los dueños no solamente de los árbitros, de la pelota, del estadio, son los dueños del reglamento. Y cada que sea necesario cambian el reglamento para seguir haciéndole fraude al equipo contrario, al que además cuando va a entrar a jugar le quitan los jugadores que le interesan. ¿Cómo funciona el fraude? En hechos típicos que ustedes pueden identificar en esta institucionalización del fraude. Y miren Venezuela, miren Ecuador, miren Bolivia, miren Nicaragua. En la inscripción y en la identificación ciudadana, ellos controlan eso. Pueden inscribir al que quieran. Un dato curioso del Ecuador es que sobre 16 millones de habitantes hay 12 millones de votantes. Un país genial. No se ha visto ese porcentaje en ningún otro lugar. Se presume que hay alguna ayuda de otra gente o votos duplicados, pero nunca se ha aclarado. Hacen fraude en la inscripción. Hacen fraude moviendo las circunscripciones. Si hay un lugar demasiado opositor en la costa o en la sierra, inmediatamente viene el cuchillo y se separa esa circunscripción, se crean otras para que no se pueda ganar.
Se hace fraude con las autoridades que no pueden ser nunca imparciales. En mi criterio, el Consejo Electoral del Ecuador es la banda de 5 fascinerosos, una banda de 5 violadores de la ley, sobornados, sostenidos y aterrorizados por el gobierno de Correa para darle el premio al candidato que Correa ha puesto. Y es lo mismo en Bolivia, es lo mismo en Venezuela. Miren el escándalo de Venezuela a través no solamente de su órgano electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, que dicta fallos cada que es necesario para ejercer la dictadura a través del Poder Judicial. Hoy día se está ejerciendo la dictadura en el Ecuador a través del Consejo Nacional Electoral, que es la banda de los 5. Miren ustedes lo que hacen los jueces, los tribunales constitucionales, lo controlan todo. Otra forma de fraude es el control del Estado sobre la gente, el control de medios, el control de financiamiento. En democracia había soporte a los partidos democráticos, le han quitado todo porque ellos, con los fondos del Estado y con los sobornos como el tema de Odebrecht, que en el caso de Ecuador, que en el caso de Venezuela, que en el caso de Bolivia, se encubren hasta ahora con mucho éxito, tienen todo el dinero del mundo, mientras que los opositores aprenden que sin dinero no hay política, y esa es una razón más para que haya fraude electoral. Si yo en una carrera que se tiene que ser imparcial y que tiene que ser limpia, le amarro los pies al corredor de al lado, le amarro las manos, ya no hay limpieza posible. Tiene que haber igualdad de oportunidades económicas, de acceso a la prensa, de libertad, para que no haya fraude electoral. Y estas elecciones en estos países son la continuidad, son delitos de acción periódica y continuada que muestran fraude, fraude tras fraude. Inhabilitan el candidato que quieren, llegan a la campaña electoral los que ellos quieren. En Venezuela acaban de inhabilitar a Capriles, en el Ecuador han inhabilitado cantidad de candidatos, hay presos políticos, exiliados políticos, perseguidos políticos. Están hablando de las elecciones del 2014 en Bolivia con una oposición importante, por lo menos 6 candidatos presidenciales están exiliados. ¿Cómo va a ser esa una elección? Así un boliviano o la familia de los exiliados vote por él, tienen el derecho de candidatear, pero no pueden porque están exiliados, criminalizados y perseguidos por la dictadura. Y en Venezuela pasa lo mismo, y en el Ecuador pasa lo mismo, y en Nicaragua, ¿de qué vamos a hablar? Hacen coacción electoral, los empleados públicos se vuelven sus militantes, ejercen sobornos y dádivas, finalmente establecen observadores amigos. ¿Qué clase de observadores pueden ser? Gobiernos que han dependido del petróleo y de la dádiva de Chávez en el marco del socialismo del siglo XXI, sometidos a la dictadura castrista y que votan obsecuentemente en la Organización de Estados Americanos contra la democracia, como ha sido el gobierno del dominicano, que ahora es la cabeza de observadores electorales en Ecuador. ¡Vergüenza! Si a alguien le piden, sabiendo que es militante del otro lado, que sea árbitro, por vergüenza no debería aceptar esa posición. Pero van y son observadores amigos y rápidamente clarean la situación e inducen a error para que en el caso del Ecuador, por ejemplo, se produzca la barbaridad de que el secretario Almagro en menos de 48 horas haya respaldado la transparencia de una elección que hoy día sigue siendo acusada de fraude. Los sistemas de cómputo son un mecanismo extraordinario de fraude, se explicará aquí, y el uso de la fuerza en la calle finalmente. Yo termino diciendo que estamos frente a dictaduras electoralizadas. El socialismo del siglo XXI es un modelo castrista de avanzada, tecnologizado y ayornado para el siglo XXI, donde en vez de las armas, las usan cuando es necesario, donde en vez de la amenaza y la violencia, la usan si es necesario. Ellos trabajan en el tema del fraude electoral institucionalizado. Y tengo la pena, y con esto termino, de que creo que Lenín Moreno ha de ser uno más de estos candidatos electos como jefes de Estado, sin legitimidad, sin legalidad. Un Chávez más, otro Maduro, otro Morales, otro Ortega. Parecería que si la suerte no acompaña al Ecuador, vamos a agregar a esta lista un Moreno más. Muchas gracias.